23:01 en la pantalla de TN, en vivo el primer programa de Fenómenos del 2022. Estamos en vivo, claro, porque en realidad durante todo el año, pero en esta época del año particular, el tiempo nunca se toma vacaciones, como muchos de nosotros. Le mandamos un saludo, obviamente, a José, que está de vacaciones el viernes que viene, va a estar con nosotros. Pero le decía, el tiempo no se toma vacaciones. Y de hecho están pasando muchísimas cosas, muchísimas. Han pasado muchas durante estas últimas 2 semanas, que fueron notables, por ejemplo, entre ellas el calor, la falta de lluvia y de muchos temas que te vamos a hablar a continuación. Y de lo que viene, porque ¿quién no se está preguntando hoy por hoy de lo que va a pasar la semana que viene? Del calor, de cuánto puede llegar a ser, si puede llegar a valores récord o no, qué tenemos que hacer, cómo sigue la situación encima en plena pandemia, ¿sí? En pleno récord de casos como estamos teniendo y tanto testeo y tantas personas en la calle, al aire libre y al mediodía y con el sol. Bueno, son muchas las preguntas que tenemos y muchas las resoluciones que vamos a ir dando. Y una cosa más te quiero adelantar antes de ir al pronóstico, porque tampoco nos vamos a olvidar que estamos en vacaciones, que estamos en enero. Y vamos a hacer un oasis ahora al comienzo y vamos a ir para allá. Pero primero te quiero decir que ¿cuánto podrías ganarte con un asteroide? ¿Sí? ¿Un asteroide da plata? ¿Se pueden vender? Y a partir de eso, bueno, hay una película que está hoy por hoy de moda, de la cual no te vamos a decir mucho, ¿no? Pero trata justamente este tema. Y encima el 18 de este mes viene un asteroide, o se acerca un asteroide bastante grande, del cual vamos a estar conversando con Diego Bagú. Y si la teoría de la película, insisto, no te las vamos a contar, pero te vamos a dar una pastillita, inclusive para que la mires, porque está bastante buena. No mires hacia arriba, se llama la película. Puede ser cierto el hecho de hacerse millonario. Escucha, mira. Te digo que pagamos la deuda externa nosotros si nos cae un... No, mejor que no nos caiga, por favor. Bueno, todo eso vamos a tener, pero me voy a ir para el pronóstico del tiempo porque te lo decía. Y vamos despacio, obviamente. Estamos en vacaciones, ¿sí? Y vamos a repasar, obviamente, el tiempo también para las vacaciones. Vos quizás nos estás mirando de algún punto de la costa, o no solamente de la costa, sino de varios sectores de la República Argentina. Puede ser Córdoba, puede ser el sur, que hoy tuvo mucho calor, en la región de Bariloche. Son muchas las zonas que están en estos momentos de veraneo. Y Fenómenos también modifica, obviamente, su pronóstico y apunta a lo que tiene que ver con la temporada de verano, con esta temporada 2022, que a pesar, insisto, de las condiciones de pandemia que nos domina y nos lleva, hay mucha gente disfrutando justamente de las vacaciones en diferentes puntos de la República Argentina. Bueno, mostrarte la imagen de satélite, esperá que la voy a achicar un poquito para que entre todo. Es mostrarte el cielo prácticamente despejado y la muy poca nubosidad que tenemos en prácticamente toda la República Argentina en estos momentos. Salvo en la zona central. Vos sabés que estas nubes que andan por acá, por la franja central de nuestro país, se deben a una perturbación de mal tiempo, ¿sí? Pero esta perturbación de mal tiempo, en otras temporadas, en otro verano, podría estar generando aún un descalabro de tormentas en el centro de nuestro país. ¿Y por qué solamente vemos nubes altas? ¿Qué es lo que vimos en el atardecer del día de hoy, por ejemplo, en la ciudad? Como si fuese pleno invierno. Porque no hay humedad. Y esa es una de las características que vamos a empezar a conectar. Porque hoy va a ser un programa que vamos a conectar. Yo, de hecho, voy a habilitar las redes sociales porque me gusta y le digo a la producción que también esté atenta con el hashtag FenómenosTN para que vos nos preguntes, porque vamos a hablar obviamente de la ola de calor en tu lugar. Si nosotros vamos a utilizar después la tecnología que manejamos obviamente y podemos ir guiándote si en tu lugar va a ser mucho o poco calor durante la próxima semana. Yo te digo, quizás si estás en el centro norte del país no se va a salvar nadie. Pero miren dónde están las tormentas, ¿no? ¿Dónde las encontramos las tormentas? En la región de Brasil. Pero bien al norte. De hecho, ¿se acuerdan que a principio de este año hubo problemas en la región de Salvador Bahía, en el estado de Bahía? Sí, con inundaciones récord. Claro, esto lo vamos a explicar todo. Pero está muy lejos la humedad de la República Argentina. La franja, miren lo que es la Patagonia, ¿no? Que hoy tuvo casi 40 grados en el norte, ¿eh? Las Grutas tuvo 38 grados en el día de hoy. Ya fue un día muy caluroso y esta situación probablemente se vaya extendiendo en los próximos días. Pero les decía, tenemos que hacer un oasis. Antes de hablarte de la ola de calor, antes de hablarte de todo lo que viene la semana que viene, tenemos un fin de semana. El primer fin de semana enterito fuera de las fiestas del mes de enero. Mucha gente de vacaciones. ¿Quieren el pronóstico del tiempo? Ya mismo vamos a compartir región por región, lugar por lugar, lo que va a pasar en el tiempo en el día de mañana y luego el extendido de la ciudad de Buenos Aires, que nos va a dejar un
pie para ver justamente lo que viene. Y aquí tenemos el pronóstico que justamente lo comenzamos por la Patagonia, por el sur de nuestro país, donde hará calor durante el día de mañana, las máximas entre los 30 y los 33 grados, con el cielo que se va a mantener parcialmente nublado. Viento en la franja sur del territorio nacional y Ushuaia con inestabilidad, con algo de lluvia. Fíjate, Comodoro Rivadavia estará en 31 grados y Puerto Madryn en 33. Le agradezco a Marina Fernández, que colaboró y me ayudó con las placas del tiempo para ir pasando región por región. Y la zona de Cuyo ya se mete. En realidad, prácticamente nunca perdió el calor a lo largo de los últimos días. Toda esta región del oeste del país. Fíjese las máximas. Cuando aparecen en Colorado, en lo que tiene que ver con el oeste de nuestro país, o en cualquier región, es porque es de 35 para arriba. San Juan y Mendoza 35, San Luis 36 y Córdoba 37 grados. Seguimos y nos vamos al noroeste de nuestro país, donde también va a ser mucho calor. Fíjate que Jujuy se destaca con 35, Tucumán 34, valores más altos en Santiago del Estero probablemente, Catamarca quedarán 38 grados y el cielo que va a estar parcialmente nublado. Seguimos recorriendo zona por zona y el litoral seco, ¿sí? Como se viene presentando últimamente, salvo en algún lugar muy puntual de la región, donde alguna tormenta de masa de aire aislada puede presentarse entre resistencia y corrientes. En el resto de las regiones el calor domina y el aire seco en general también. Han sido 2 semanas realmente muy secas las que se han estado registrando en buena parte del norte de nuestro país. Formosa 36, Santa Fe de la Veracruz 34. En Asunción vamos a seguir con calor. Ya están preguntando, pero qué bueno. Con el hashtag Fenómenos TN, acordate, ahí nos podés escribir y vamos a comentarte lo que viene ahora. Ahora te vamos a explicar todo. ¿Por qué pasó lo que pasó hasta ahora? Que lo vamos a conectar con lo que venimos viendo. ¿Y qué va a pasar a futuro? ¿No? Si esto puede llegar a cambiar. Todo rojo en la zona central. Santa Rosa 37, Bahía Blanca 38, La Plata 30, Olavarría 35. Mirá Mardel. Costa Atlántica, otro día de playa para mañana. Con sol y máximas entre 31... 32 grados, sí, y hasta 37 en Montermoso. Sí, siempre el oeste, la costa oeste de la provincia de Buenos Aires es la que recibe la mayor temperatura. Buenos Aires, tremendo. Hermoso día de sol, con cielo despejado, ligeramente nublado para el sábado. Mañana tenés planes, te quedás acá en la ciudad porque estás laburando, pero tenés libre el sábado y el domingo. Busca un club, busca una pileta de vecino, tío, sobrina, chongo, chonga, no sé, abuelo, abuela, todo, lo que sea. ¿Vale? Porque sea una pileta con 30 grados de temperatura máxima. Y en el extendido vas a ver una cosa hasta el domingo, que se mantiene el buen tiempo y el calor adecuado, y otra cosa demencial para el comienzo de la próxima semana, que es de lo que vamos a hablar ahora en un ratito nada más. Domingo con sol y una máxima de 32 grados también para pileta, y a partir del lunes se inicia un periodo caluroso que puede tener cierta interrupción, un poquitito, ¿eh? El día miércoles, aunque con elevadas temperaturas, pero fíjate lo que se ve, ¿no? Un lunes con 36, un martes con 39 grados. 39 grados de temperaturas estimados para el día martes. Recuerden que el récord absoluto de enero y de toda la historia de la Ciudad de Buenos Aires, porque coincide justamente con enero, con 43 grados 3 décimos, que fue el año 1957. En un programa de Fenómenos, ¿se acuerdan? Lo vimos. Tuvimos un video y vimos lo que era ese 29 de enero del 57 que se batió ese récord. Hablando de calor, hablando de récord, hablando de lo que viene, y con la gente que está preguntando ya un montón, presentamos así, mirá. Muchísimo como la gente está escribiendo de cada uno de los lugares de la República Argentina o de los países vecinos que están padeciendo las temperaturas que se vienen registrando elevadas sobre toda la región. Pero, a ver, diciembre tuvo una ola de calor, ¿se acuerdan? Año Nuevo lo pasamos que queríamos que llueva, de hecho llovió 8 milímetros, nada. Llovió muy puntual, la verdad que la situación de lluvias está complicada. Pero si vamos un poquito más para atrás, ¿se acuerdan? Octubre tuvo récords. De hecho, batió récord la ciudad de Buenos Aires histórico para octubre. Se batió récord. Noviembre estuvo ahí nomás.
también temperaturas récord. Se fueron dando diferentes olas de calor y a medida que se daban las diferentes olas de calor, nosotros siempre teníamos la particularidad de explicar lo que se llama el fenómeno de la Niña. Por eso, acá solamente yo les estoy mostrando el Océano Pacífico. Por ahí está América, acá está Argentina, ¿no? Argentina y parte de Chile. Este es el vasto Océano Pacífico. Y le decíamos, bueno, el fenómeno de la Niña es un fenómeno que ocurre... Ahora te vamos a explicar cómo está la situación ahora. Pero ocurre sobre esta zona, ¿no? Sobre la zona tropical, justamente del océano. Acá pulsea el agua, ¿sí? Esta es una zona tropical donde el agua normalmente es cálida. Pero a veces es más cálida que lo normal y hay veces es más fría que lo normal. Y... ¿se acuerdan cuando explicamos hace un par de programas aquí en Fenómenos cómo se comportan los huracanes? Y habíamos dibujado una famosa nubecita y que cuando se generan muchas nubecitas y mucha lluvia y mucha tormenta, las nubes liberan calor en su parte superior, ¿no? Por el cambio de estado se libera calor. Bueno, ese calor que se libera cuando las tormentas se redistribuyen en la zona genera campos de viento. Campos de viento desde el sector y a todo el planeta. Por eso el fenómeno de la Niña afecta de una manera a Sudamérica, pero de otra manera a Australia. Por ejemplo, que este año o este verano viene teniendo exceso de lluvia a lo loco. Claro, porque a ellos le toca justamente el exceso de lluvia, justamente que se registran en la región. Esto es lo que genera el fenómeno de la Niña. De vuelta nos ubicamos, Océano Pacífico. ¿Ven? Por ahí aparece un cachitito de América. Acá aparece Australia, ¿sí? Con Oceanía. Y el fenómeno de la Niña lo que hace es concentrar las tormentas en esta parte. Normalmente las tormentas se extienden hasta este sector del centro del Océano Pacífico. Cuando está la Niña, chau acá. No están. Están solamente acá. Miren qué lejos, ¿no? Están en Indonesia, al norte de Australia. Bueno, al tener más actividad de tormentas acá, en vez de tenerlas acá, te acomoda la distribución de vientos de tal manera que ahora te voy a indicar lo que genera en Sudamérica. Pero primero, ¿sabes qué quiero hacer? Mostrarte la situación actual del momento. Este mapa se llama anomalía de la temperatura de los océanos. ¿Qué significa? Cuanto más cálido o más frío de lo normal se encuentran los océanos hasta la fecha. Océano Pacífico, Océano Atlántico, y yo donde te dije que se producía justamente el fenómeno de la Niña o del Niño, acá. ¿Y con qué colores prevalece esta zona? Colores azules. ¿Y qué significan colores azules? Que el mar en esta zona está 1, 2 y hasta 3 grados por debajo de lo normal. Esa situación es el fenómeno de la Niña. Y este enfriamiento anómalo te lleva a lo que veíamos recién, que las tormentas estén todas de este lado y no por acá. Y eso reubica la circulación. Encima, muchos estudios y muchas profesoras que nos dieron, obviamente, cátedra a nosotros, nos indicaron que encima cuando el Atlántico frente a la costa de Sudamérica está más cálido que lo normal, esto aún favorece a la circulación de olas de calor. Entonces, por un lado tenés a la Niña, que ahora te voy a mostrar por qué justamente favorece a las olas de calor. Y por otro lado tenés un océano Atlántico caliente. ¿Qué es lo que te fuerza la Niña? Y acá se van a acordar de, si son habitués, que sabemos que lo son y nos están escribiendo mucho ahora con Fenómenos TN, se van a acordar que esto ya lo explicamos. ¿Se acuerdan cuando dibujamos un anticiclón acá? Lo hizo José, lo hice yo. ¿Se acuerdan cuando dibujamos que estaba sobre toda esta región? Y que hacía justamente que cualquier frente frío que se acercaba no podía penetrar a la zona y se movía hacia el sur. Este patrón de circulación de vientos lo fuerza el fenómeno de la Niña. ¿Qué significa esto? Que si bien cada tanto se rompe, la circulación de gran escala, porque la Niña está activa, te genera esto. Y esto, sumado a un Atlántico caliente, fuerza las olas de calor. Fuerza un panorama muy cálido. Y otra cosa, lo decíamos recién, ¿se acuerda que les dije en dónde está la humedad? Que está toda por Brasil. Por eso esta zona tiene exceso de lluvias. Por ejemplo, Bahía, que se inundó todo. Que no es normal que en esta época esta zona llueva y se inunde. ¿Por qué? Porque la humedad está desplazada hacia el norte. ¿Por quién? Por el fenómeno de la Niña. Todo lo hace, todo se reubica y muestra este patrón de anticiclón en Argentina, de las lluvias en el norte de Brasil, de los frentes pasando más que nada por el sur. Y esto perdura y perdura y perdura y justamente hace que vivamos lo que estamos viviendo. ¿Cuándo se puede romper esto? Cuando el fenómeno de la Niña afloje. O temporariamente a veces un poco se rompe por algún frente y la Niña por lo menos hasta el otoño va a perdurar.
Entonces, estos patrones justamente se van a mantener por lo menos hasta el ingreso del otoño. Y las olas de calor, como la que estamos teniendo, como la extrema que se viene. En un ratito les voy a mostrar los efectos que está produciendo. Vamos a leer un poquito a la gente que nos está ya escribiendo, ¿sí? Y nos está preguntando acerca de los impactos que puede tener en sus determinadas zonas la ola de calor. Y eso nos va a ayudar, porque a través de lo que la gente nos va escribiendo, vamos a poder ir representando lo que va a suceder y estuvo sucediendo en los últimos meses. Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a estar en la semana que viene? Saludos. Ola de calor en la provincia de Buenos Aires puede superar los 40 grados. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar en Río Cuarto? ¿Puede haber tormentas severas? Nos preguntaban. No hay humedad. Si bien algunas tormentas se van produciendo de manera aislada, viste que se produjeron a comienzos de esta semana, y hubo puntualmente en Córdoba acumulados en zona, pero son todas cosas muy puntuales. Cuando vos vas y querés sumar lo que sucede en buena parte de la zona, te encontrás que hay un déficit total de lluvias en la franja central de nuestro país. Todo asociado por esto. Ahora vamos a ver lo que viene. Acá me dice la productora que la gente descree. Lo que pasa es que es cierto, esperar estas temperaturas, pero para creer o descreer, ahora te lo vamos a mostrar y vas a ver cómo se va a dar. No sé si tienen por ahí a mano, más allá de las preguntas que en un ratito vamos a estar respondiendo, algunos efectos que está produciendo hasta ahora, por ejemplo, en la actividad agroproductiva de la República Argentina, que es fundamental, ¿sí? Porque Argentina se basa. Miren esto. Esto es el maíz de primera. Sale el choclo. Miren el tamaño del choclo. No llega ni al tamaño de la mano. Donde la situación es gravísima en el centro de nuestro país, justamente asociado por la seca. Y yo les preguntaba a productores conocidos y me decían, Matías, ¿no sabés la crisis hídrica que está teniendo en estos momentos la soja? El estrés que tiene justamente la soja en estos momentos. Y necesita con urgencia al menos que entre estos 10 o 15 días llueva en la parte y no va a llover, y ahora lo vamos a ver, que no va a llover. Y encima va a haber una ola de calor. Y encima los suelos están secos, y cuando los suelos están secos, otro impacto son los incendios. Esta semana los vimos inclusive hasta el norte de la Patagonia. Incendios que se generan en el delta, en los bajos del delta, porque los impactos también es que la seca viene manteniendo ríos muy bajos. Ahora te voy a mostrar justamente qué significa. Miren esto. Esto fue Puerto Madryn, a comienzos de esta semana. Un incendio que quemó más de 80.000 hectáreas. 80.000 hectáreas de flora, de fauna. Muchos dicen, es seco. Sí, es seco, pero hay un ecosistema en esta zona. De hecho, se temió por el ecosistema de Valdés, de Península Valdés. Sí, que en algún momento el fuego pudo amenazar esa zona y por un gran trabajo de bomberos al menos se desvió y quedó directo hacia el Atlántico donde se lo pudo vencer. Imágenes como estas se estaban viendo. El humo de estos incendios llegó a la provincia de Buenos Aires, mezclado entre arena y polvo a la ciudad de Buenos Aires durante el día martes, a raíz de los vientos del sur que en un momento se generaron producto del avance del fuego y de esta condición que fue realmente severa. Todo esto en un marco muy grave que está teniendo la República Argentina de sequía. Yo no recuerdo una seca tan intensa como la que estamos teniendo. Que insisto, se lo ve en los incendios, se lo ve en la producción que vimos y también en la bajante del Paraná. Estas parecen imágenes de archivo de cuando estuvo José, ¿se acuerdan? No, esto es de ahora, ¿sí? Porque volvió a bajar, de hecho, el río ahora. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo para que puedas entender qué es lo que sucedió. Estoy eligiendo un puerto porque cualquiera que elija, la verdad que son todos. Me voy a quedar, por ejemplo, con el de Paraná. Voy a elegirlo acá y ahora se los voy a mostrar porque es más esquemático imposible para que puedan ver la situación. Miren, esta es la altura del río Paraná. Abajo están las fechas. Desde marzo del año pasado, que tuvo un pico de 3,50 m, tener un pico de 3,50 m no es inundación, ¿eh? Esta es la marca que debería tener en promedio el río. 3,50 m, 4 metros en el verano, 2,50 m en el invierno. Después sucedió, hablando del invierno, miren, en julio, agosto, septiembre, este periodo, acá donde, por ejemplo, estuvimos con Fenómenos, José recorrió, ¿se acuerdan que se paró encima del techo del túnel subfluvial? ¿Sí? Esto justamente es la localidad de Paraná, estuvo negativo. Después vinieron algunas lluvias,
¿sí? Que parecía que podían llegar a calmar algo en la primavera, que un poco se movió el tiempo. Pero, a ver, allá está la escala, para que lo puedan ver. Acá se lo puede agrandar, bueno, lo voy a llevar más para acá. Lo que sucedió, bueno, me fui para acá, ahora sí, para que se pueda ver mejor. Lo que sucedió es que se llegó al 1,5 metros. O sea, esto que parece que, uy, se volvió a la normalidad, al 1,5 metros, o sea que faltaban 2 metros acá todavía. Y miren lo que pasó ahora. Miren dónde estamos ahora. Estamos casi en el nivel del invierno, ¿sí? Este es el nivel del río Paraná en Rosario, en Paraná, en Santa Fe, en Reconquista, en Corrientes. Es difícil encontrar un nivel del Paraná en enero en esta altura, porque enero es mes de lluvia, es temporada de lluvia, y así se encuentra. Entonces, desde cada punto que vamos tomando este tema, esta problemática, desde el suelo, desde los incendios, desde las temperaturas o desde el nivel de los ríos, todo muestra lo mismo. La enorme seca que tiene la República Argentina. Leemos un poquito de mensajes y les muestro las temperaturas que tenemos para estos próximos días para entender lo que viene, ¿sí? Para que la gente pueda entender justamente. Y la gente nos está preguntando, me dicen por acá por la cucaracha, yo por eso voy hablando, acá lo vemos, ¿cómo afecta a la Patagonia con muchísimo calor? Bueno, la Patagonia es una de las regiones con estudios realizados por el Servicio Meteorológico Nacional que más aumentó la temperatura en el último periodo, ¿sí? De hecho, tuvo el 2021 fue el año más cálido de todos sus registros en la Patagonia, si tomás solamente la Patagonia, ¿sí? Y claro que le afecta con calor. El norte, el centro, salvo el sur, ¿sí? La zona de Tierra del Fuego, de Río Gallegos, que sí está teniendo más lluvia y un poco más de viento y más de fresco, el resto también sigue estando con temperaturas elevadas sobre toda esa zona. San Andrés de Giles, arriba de los 40 grados casi toda la semana. A prepararse. Ahora te vamos a dar las recomendaciones, ¿sí? El Servicio Meteorológico Nacional ya elevó un aviso, una alerta para la zona. Te vamos a comentar, obviamente, algunas recomendaciones que hay que empezar a tener en cuenta. Eso en un ratito. ¿Cómo va a estar en la costa? En la 1 de febrero, falta todavía para la 1 de febrero. Probablemente haya modificaciones, pero la costa no se va a salvar de la ola de calor. Mar del Plata también de a ratos va a tener esas temperaturas elevadas. Miren, hablando de temperaturas, ¿quieren ver un poquito? Algo que veíamos normalmente con nuestra conexión, con nuestra tablet, a ver si está todo conectado perfectamente. Sí, les muestro, miren. Esto es el clásico Windy y lo que vamos a ver en colores son las temperaturas. Tranquilo porque esta es la temperatura para este momento. Esta es la actualidad, ¿sí? Miren qué lindo si fuese todo así, ¿no? Refrescando de noche. Bueno, lo lindo se va a acabar pronto. Lunes a la tarde, empiecen a ver cómo toman y cómo van cambiando justamente la tonalidad de estos mapas. Y acá, por ejemplo, referencia, 36 grados, ¿sí? Noten que hay una mancha de 38 grados que viene por Bahía Blanca, por el norte de la Patagonia, por la zona de Cuyo, parte del norte. Bueno, esto es el lunes. Me voy a ir al martes a ese mismo horario. 38 grados. Miren cómo el color va apoderándose el martes de todo. Un frentecito acá en la costa puede dar un poquito de respiro. Ven que cambia temporariamente al sur, por eso la costa va a pulsear. Tal vez un día le cambie un poquitito el viento y le hace refrescar, pero igual se mantiene cálido. Me voy al miércoles. Tremendo. 3 días llevamos con esto acumulando. 39 lleva, otra vez mucho calor. Mire lo que es la zona de Cuyo, lo que es Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Santa Rosa, el norte de la Patagonia. Jueves. Tremendo. 41, dice acá. ¿Sí? 41 en esta zona que alcanza el centro de la provincia de Buenos Aires. 40, 41 en todo el norte, en la región de Cuyo. Llevamos el cuarto día, estamos en el jueves. Arrancamos desde el lunes. ¿Quieren el viernes? Vamos al viernes. 42 grados. Fenómenos la semana que viene. En plena ola de calor, si todo esto se cumple. 42 grados. Quinto día. Quinto día registrando estos valores de temperatura. Llegan a Mar del Plata también. Por eso decimos la costa, ni que hablar la zona de Cuyo. Voy a tirar el último, el sábado. ¿Va a cambiar? No. 42 grados de vuelta sobre toda la zona. Esto es una realidad que yo sinceramente se los digo. El mundo meteorológico está totalmente... ¿Vieron cuando pasan este tipo de situaciones? Está convulsionado, ¿sí? El Servicio Meteorológico ya ha advertido justamente de esto. Pero a mí me sorprenden mucho estas condiciones, porque yo personalmente tengo 42 años, pronostico desde los 19 en la Facultad de Ciencias Exactas. Nunca vi esto. Les digo, nunca vi esto. Nunca vi un pronóstico de esta manera. Y algo más le digo, mientras que ahora vamos a ver las recomendaciones. Cuando
vemos venir las olas de calor y las olas de frío a la zona. Cuando vos la ves de lejos, siempre son más tenues. Cuando te vas acercando, se va amplificando cada vez más. Esta la estuvimos viendo con cierta intensidad ya de lejos. De hecho, estamos y cada vez se amplifica más, lo cual es un problema tremendo. Pero vamos a leer las recomendaciones, que de hecho ya están en la página del Servicio Meteorológico Nacional, que van a ser muy importantes a tener en cuenta. Después yo voy a agregar algunos puntitos más también para tener en cuenta. Aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada, ¿sí? Esto es fundamental. El consumo de agua. Tomar agua. Vos decís, pero puedo tomar mate, puedo tomar una cerveza. Sí, puedes tomar mate y cerveza, pero no se mezclan con los 2,5 litros de agua. Los 2,5 litros del agua van seguro. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día. Yo te voy a agregar algo más a esto. No solamente al sol, ni tampoco tanto abajo de la sombrilla o abajo de un árbol. ¿Sabes por qué? Porque con 42 grados, por más de que no esté el sol, el horno de los costados está. Y ese horno lo recibe tu cuerpo. Y la temperatura de tu cuerpo se eleva. Entonces, quizás un lugar más fresco, puede ser un galpón, un quincho, viste que está un poco más aireado. Un poquito, justamente para eso. Bueno, acá decíamos, esto a veces es difícil. Yo lo que digo es, no se reemplazan los 2,5 litros de agua bajo ningún punto de vista. Pero si podés evitar un poco de esto, evítalo. Aunque sea un poco, no te voy a decir tanto, pero evítalo un poco esta situación, porque realmente el panorama va a ser complicado. Evitar comidas muy abundantes, ¿sí? Más que nada repartirlas a lo largo del día. Mucha fruta, mucha verdura. La fruta, ¿sabés lo que me decían que tiene gran ventaja? Que tiene mucho líquido adentro, ¿sí? Entonces vos comés fruta y también estás tomando, ¿se entiende? Y acá lo decíamos, ingerir, ¿por qué te adelantas, Matías? Ingerir verduras y frutas en vez de comidas abundantes es una buena alternativa, ¿sí? Como para ir teniendo en cuenta. Reducir la actividad física. Yo más que reducir, y esto se los digo en serio, yo evitaría actividad física. Al aire libre, vos decís, bueno, por ahí voy a un gimnasio. Ojo el tema de los gimnasios, los aforos y el tema que estamos viviendo. Pero al aire libre, porque vamos a tener mínimas de 28 grados. O sea, ni vas a encontrar un momento en el cual la temperatura baje. Entonces el efecto puede llegar a ser fuerte. Y con estos valores podemos estar cerca de los valores récord. Increíble. ¿Usted sabe lo que es que Buenos Aires tenga, como se está previendo, 2 o 3 días con 40 grados? Cuando no hace 40 desde el 95, 45, en el diciembre del 95 fue el último 40 que tuvimos. Bueno, tremendo. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados, ¿sí? Esto es fundamental. Yo le voy a agregar algo. Cuando hace más de 40 grados, ¿sí? Si vos estás en tu burbuja y no recibís a nadie, un buen consejo es cerrar herméticamente toda tu casa y quedarte con el aire más fresco que está generándote vos. No dejar que entre el calor desde afuera. Y no asustarnos, sino prevenir. La idea de esto es prevenir. ¿Saben una cosa? En 1957, cuando pasaron los 43,3 de temperatura, récord demencial absoluto de Buenos Aires, nadie la vio venir. No había estos modelos. No había la posibilidad que podamos decir, guarda, se viene tal cosa. No. Y ahora sí tenemos la posibilidad de ir preparándonos, ¿sí? Entonces, organismos, sabemos que tenemos un problema energético, lo vivimos hace poco. Bueno, ante esta situación en los lugares que sabemos que puede haber problemas, y a esto va más a las empresas, ¿no? Traten de generar alternativas. ¿Se acuerdan en la ola de calor de 2013-2014? Los transformadores portátiles que llevaban a determinadas zonas para momentáneamente dar luz, bueno, preparen muchos de eso. Esto va más que nada al lado de las empresas, ¿sí? Todos nos tenemos que preparar, todos tenemos que reducir y no matarnos con el aire acondicionado. Todos tenemos que hacer un poquito para enfrentar lo que puede ser quizás la ola de calor más intensa en décadas. Porque, insisto, esto yo no lo recuerdo. Estén atentos a los alertas del servicio, estén atentos a la pantalla de TN, porque vamos a seguir el minuto a minuto con muchas recomendaciones para ayudarlos, para estar justamente todos juntos en una situación que será quizás de una semana terriblemente calurosa. Pero esto es un extremo. Tenemos que dejar... Ahora vamos a volver después con el calor, porque la gente nos está preguntando mucho. E insisto, la idea no es asustarnos, sino es acompañarlos siendo las 23:30. Mirá, justamente 23:30. Qué lindo los 24 grados. ¿Cómo compro esto, Quedaste ahí, temperatura. Bueno, no se va a quedar ahí. Para acompañarlos justamente y saber qué tenemos que hacer y qué no. Pero en el norte, y cuando digo del norte, digo cuando cruzo el Ecuador, la están pasando complicado. Y es en los Estados Unidos. Y así arrancamos con los fenómenos de la semana para ver lo que sucede justamente con el frío del norte de nuestro
hemisferio. Impresionante la tormenta de nieve que se ha presentado tardía, parecía que no llegaba nunca. Este año llegó, esto es la capital, Washington, D.C., donde en 2 tormentas seguidas se produjeron inconvenientes, ¿sí? Cortes en rutas y autopistas por exceso de nieve y también presencia de hielo. Hielo que generó numerosos accidentes, como lo estamos viendo. Miren qué difícil a veces conducir. Insisto, todo esto estuvo relacionado, estuvo asociado, estuvo acompañado por una tardía llegada del frío al centro y al este de los Estados Unidos. Había venido por California, que había tenido récord de nieve en Año Nuevo, 2 metros, 3 metros, a un frío extremo en Canadá, pero no se daba el frío en el centro y en el este de este país. Y ahora sí, miren esto. Esto ocurrió en Virginia. Esto es espectacular, entre comillas. Aquí en la pantalla de TN, en la semana lo mostramos en vivo, donde esta carretera colapsó por hielo y por nieve. Y dentro de ese colapso, tendríamos que llamar a Ale Ramos o al Negro Molinero, sucedieron miles de accidentes, ¿sí? Por la presencia de hielo. Yo me preguntaba, ¿no? Digo, es un país que está preparado para soportar este tipo de situaciones, este tipo de inclemencias meteorológicas. Y sin embargo, miren ese camión, totalmente atravesado, ¿sí? Obstruyendo todo el paso, deslizándose a través del hielo, de las tormentas de hielo que también, por ejemplo, cubrieron a Kentucky. ¿Se acuerdan? Kentucky, uno de los estados que fue barrido por los tornados a finales del 2021, hoy está completamente nevado. Inclusive la ciudad de Chicago, que en estos momentos tiene... Esto es tremendo. Esta oficial en Nevada, se tenía que llamar así el estado. Miren, vamos a escuchar un toquecito. En Nevada, en los Estados Unidos, esta oficial intentaba acomodar el tránsito. Okay. Se resignó. Miren eso, miren. Ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora, soportando sensación térmica de hasta 20 grados bajo cero. Como la que tiene Chicago en estos momentos, tiene 27 bajo cero. En estos momentos, lo de sensación térmica en la región de Chicago. Por un lado, el frío, normal, que fue tardío en los Estados Unidos. Por el otro lado, una tremenda ola de calor que se nos viene, que ya se produjo a finales del 2021 y que parece tener a esta semana quizás como la más cálida en décadas. Seguí escribiéndonos, Hashtag FenómenosTN. Vamos a seguir respondiendo tus dudas, tus preguntas y acompañándote, insisto. Son las 23:34. La idea es no temer a esto, saber qué tenemos que hacer ante semejantes temperaturas que se nos vienen, porque insisto, es un combo de cosas. Todos tenemos que hacer las cosas bien para que nada falle. Pero dejamos un toquecito a este tema, que va a ser todo el tiempo, durante toda esta semana que se nos viene. Y yo miro hacia arriba. Mirá hacia arriba. A ver de qué se trata esto, mirá. This is not real. No, this is not real. This isn't happening. Hey, tell me this isn't really happening. Something you don't like the looks of? We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period. Screw humanity. He just blew us off. What are we gonna do? We have to release the information. So we just leak it. Our guests today have made a pretty big discovery in space. How big is this thing, though? And can it destroy my ex-wife's house? Is that possible? There's a 100% chance that we're all going to die. Hey. 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 Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not so Not so much. We're gonna get the news out there. One way or Una película que es muy recomendable, se los digo, inclusive esta hora, de la cual trata sobre, a ver, hay un asteroide, eso es la clásico, pero lo ve de otro trasfondo. Lo ve del trasfondo, así como le hago con la mano, miren, de la platita, ¿sí? Porque lo hemos visto, los pedazos de asteroide, o a veces lo que contienen estos asteroides, cuando caen en determinadas zonas, son comprados por una enorme cantidad de plata. Y a alguien se le ocurrió decir, y bueno, ¿y si lo podemos obtener esto? Por eso hacía el chiste al comienzo, ¿no? Ojalá que lo tengamos nosotros y pagamos la deuda externa, no, pero por la duda que no nos caiga. Pero para entender un poquito de todo esto, porque
tenemos un visitante el 18 de enero, que pasa cerca, que pasa lejos. Lo convocamos a uno de nuestros habitués de la pantalla de TN. Son un fenómeno más, como le digo yo. Y es el señor Diego Bagú, en el primer programa del 2022. Te digo feliz año. No sé si todavía se tiene que decir siendo feliz año, Diego, pero bueno, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Matías, buenas noches, feliz año, obviamente, cómo no. Bueno, a ver, arranquemos primero con... Ahora nos vamos a meter con el tema de la película y qué puede llegar a ser real o no de esto, pero ¿qué va a pasar el 18 de enero? Bueno, el 18 de enero vamos a tener un nuevo visitante, entre comillas, en las cercanías de la Tierra, porque realmente esto es algo habitual. El sistema solar, además de tener al Sol en su centro y los planetas principales alrededor, contiene cientos de miles e incluso millones, te diría, de rocas que andan girando alrededor de el propio Sol junto con los planetas, básicamente los asteroides, además de los cometas, ¿no? Los cometas y los asteroides son como primos hermanos. De toda esa gran familia hay una en particular, ¿sí?, que se llaman los asteroides del tipo Apolo, por la órbita, ¿sí?, por el camino que siguen alrededor del Sol, que más o menos podríamos asemejarlos en cuanto al tamaño de esa órbita a la misma órbita de la Tierra alrededor justamente de nuestra estrella. Eso hace que una vez por muchos año. de ellos... ¿Perdón? ¿Es que una vez por año más o menos se te acercaría? Digamos que muchas veces cruzan la órbita de nuestro planeta y el gran problema sería, no es este caso, así que estemos tranquilos en ese sentido, el gran problema sería que cuando estuviesen cruzando la órbita de la Tierra, es decir, el camino que sigue la Tierra alrededor del Sol, justo la Tierra se encontrase ahí. Bueno, no es este caso. Lo que pasa es que, obviamente, no es lo mismo que pase a 100 millones de kilómetros a que pase a 2 millones. Y bueno, es el caso de este asteroide. El 1994 PC1 tiene ese nombre raro, 1994 porque fue el año en que se descubrió. O sea, hace un montón que se descubrió. Hace mucho, claro. Hace mucho. Y el 18 de enero que viene va a pasar a 1.900.000 kilómetros de distancia. O sea, en términos humanos queda muy, muy lejos. Estamos hablando de 4, 5, un poquito más veces la distancia incluso que hay de nosotros a la Luna. Perfecto. Ahora bien, viste que la película, no quiero, porque es muy difícil, viste, hablar del tema de la película, porque es una película que está ahora, y no quiero spoilear absolutamente nada, pero un cachitín... Podemos igual hacer un sin spoiler. Exactamente, claro. ¿Hay posibilidad, o habrá posibilidad en algún momento? Primero te voy a hacer, mira, vamos a ir primero a la lógica. Si uno de estos asteroides se acerca a la Tierra, ¿hay posibilidad de desviarlo? Depende mucho del momento en que tome la decisión. Si el asteroide está ya relativamente cerca, al menos hoy en día, y yo te diría por mucho tiempo, no tenemos ninguna tecnología como para desviarlo. En todo caso, lo que se podría llegar a intentar como un manotazo de ahogado, si se me permite la expresión, es enviarle alguna nave con algún dispositivo con una carga nuclear, claro, y hacerlo explotar. Tendríamos que ver también qué tipo de asteroide es, porque no es lo mismo un asteroide del tipo carbonáceo o rocoso o metálico, ¿sí? Depende del asteroide también, y capaz que lo destruís y en lugar de tener uno grande tenés muchísimos medianos, cosa que también es un problema grande. Hoy en día no tenemos una tecnología como para desviar un asteroide en caso que ese asteroide esté muy, muy cerca de la Tierra. Es tremendo. Acá estábamos viendo justamente una animación, ¿no? De cómo se va a comportar justamente el mismo en el 2018. El 18 de enero, 2018 el 18 de enero, ¿sí? Esa es una página web muy linda de la NASA, del área justamente que se encarga de monitorear el rastreo, ¿sí? Las órbitas de los asteroides, que es de dominio público y cualquiera puede entrar y poder observar. Qué bueno muchísimos esto. Bueno, el día que uno vaya a impactar yo creo que lo van a sacar, ¿no? Porque lo encuentra cualquiera y se arma un despiole total. Tenemos que verlo antes. Claro, exactamente. Hace poco, ahora me meto con el tema de la película, pero me quedaba una pregunta más. Hace poco se produjo una misión, ¿no? Un lanzamiento donde se va a golpear justamente un asteroide a ver si se lo puede desviar. Exactamente, Matías. Sí, hace muy pocas semanas se lanzó la misión DART, que es la primera en la historia justamente en
probar una técnica de desvío de un asteroide. Hay que aclarar que no se trata de un asteroide que está camino A en la colisión. Tierra. Es una prueba. Es un asteroide de prueba, exactamente. En realidad es un asteroide gemelo. Son dos partes, digamos. Un asteroide grande, ahí tenemos imágenes. Ahí tenemos el asteroide más grande, Didymos, que tiene unos centenares de metros, algo así como 800 metros aproximadamente. Y uno más chiquito, Didymon, ¿sí? Una especie de asteroide barra luna de ese asteroide más grande. Bueno, mirá. en ese asteroide pequeño lo que se va a probar es esta técnica de flexión. Básicamente, la nave va a colisionar contra este asteroide pequeño. El asteroide pequeño, déjenme decirles que tiene el tamaño aproximado del Coliseo romano, como para tener una idea. Y por más que el impacto en esa roca de ese tamaño es mínimo, con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo, ese pequeño impacto tendría que empezar a producirse una ampliación, ¿sí? O sea, no es instantáneo. En la cuestión del asteroide, ¿sí? No es que Claro. le va, exactamente, no es que lo va a impactar. No es una y pelota lo de va a- fútbol, ponele, que le pegás y ya va para un lado. Así es, le va a producir un pequeño impacto y con el tiempo ese pequeño impacto va a ir produciendo que el desvío Che, no de nos su pega a camino nosotros, ¿no? Cuando lo debían. se vaya ampliando. No lo debían y vine para acá, ¿no? No, Por favor, quédate te lo tranquilo. Está bastante lejos. Está bastante bien. lejos. ¿Se sabe más o menos cuándo va a ser ese impacto? Dentro de unos años, porque la misión. A ver. Pará. Me confundí con. Me dejaste en offside, me confundí Perdón. con otro asteroide. En un año Bueno. aproximadamente. Son tiempos En un largos año. igual, ¿eh? En un año. Sí, sí. Y ahora justamente hablando, yo me quiero hacer rico, ¿sí? Sí. Como habla, por ejemplo, la película. Bueno, en realidad, ya nos estuviese contando mucho, ¿no? Porque si yo me imagino que si es difícil pegar y desviarlo, atraerlo y tomarlo, creo que Bueno. suena demasiado fantasioso, ¿no? Bueno, estos asteroides, algunos de ellos, los metálicos, digamos, que tienen mucho contenido de hierro Sí. y de níquel, ¿sí? Son la vedette en muchas áreas, ¿sí? del sector aeroespacial, sobre todo del privado. Déjame decirte, Matías, que se está avanzando mucho en toda una área que es justamente la minería espacial. Mirá. Estamos lejos todavía de tener naves y metodologías, técnicas básicamente para ir a un asteroide, minarlo, ¿sí? Obtener esos minerales y regresarlos a la Tierra. También vale decir que más allá de estar lejos aún de tener esa tecnología, hay todo un trabajo por hacer, como te imaginarás, que tiene que ver con el derecho espacial, ¿sí? Que es, valga la redundancia, ¿hay derecho a que una empresa o un país vaya y comience a Claro, ¿quién minar manda? Claro. por cuestiones económicas un asteroide? Bueno, Claro. ese es un gran debate a nivel internacional. Yo creo que tarde o temprano se va a hacer. La historia indica que las grandes potencias no le preguntan al resto del planeta si están de acuerdo, si le dan permiso para cual. hacer estas actividades. Lejos estoy de justificarlo, por supuesto, No, de que se acuerdo. entiende lo que quiero decir. Es lo que creo que quizás pueda llegar a pasar, pero que hay un interés notable en la minería de asteroides, te puedo asegurar que es así. Entonces la película tiene cierto, digamos, No, la película- enfoque a algo que puede venir. A ver, en realidad la película va por el lado de... Insisto, tengo cuidado de... Sí, sobre es todo- muy difícil, es dificilísimo, pero dale. Sobre todo en un programa como el tuyo que lo ve tanta gente, pero digo, la película va por el lado de, en este caso es un cometa, ¿no? Claro. Como disparador de la temática. Podría ser tranquilamente la pandemia actual. Claro. Sería exactamente lo mismo. Y trata el tema de, ante una catástrofe a nivel mundial, cómo reaccionan distintos actores de la sociedad. Por ejemplo, los científicos, ¿sí? La prensa, ¿sí? Los políticos, Sí. los gobiernos nacionales, la sociedad en general. Y déjame decirte, Matías, no sé si la viste o no, pero la De película... a ratos por no ahora, pero estoy muy enganchado. como decimos, ¿no? Vulgarmente, no deja títere con cabeza, Claro. porque hace
hace una crítica, ¿sí? muy audaz, Sí. muy intensa respecto de cómo los distintos, esos distintos actores actúan. Por ejemplo, hay que hacer un mea culpa muy grande por parte de los científicos al no poder explicar, al menos de entrada, claramente qué es lo que puede Tal pasar. cual. Gobiernos que lo relativizan absolutamente, Claro. al igual que, por ejemplo, en este caso la prensa. Claro. Yo creo que la película trata un tema muy, muy preocupante, en lo particular, como yo lo veo, que es la era de la posverdad. Realmente en la película se ve claramente. Y ahora te hago una última, ¿sí? Y esto es ya suponiendo que nadie nos está mirando, entre vos y yo. ¿Se han comprado y vendido muchos de estos asteroides que hayan caído en el planeta? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Hay un mercado negro Tremendo, ¿no? enorme, y es un mercado negro porque está prohibido la compra y venta de meteoritos. Los meteoritos son estos asteroides que cuando pegan, cuando llegan al suelo Sí. de un planeta, por ejemplo la Tierra, bueno, a eso le llamamos meteorito. Exacto. ¿Sí? Meteorito significa que es algo que impactó en el suelo. Bueno, obviamente que esa compra-venta de meteoritos no pasa tanto por el mineral en sí, sino que pasa por una cuestión de coleccionismo, ¿sí? De hobby, Tal de cual. tener un cuerpo, ¿sí? Literalmente extraterrestre. Claro, Hay muchísimo. tal cual, un mercado tal cual. negro muy, muy... Vos sabés que para eso te voy a invitar una próxima vez, ¿no? Porque vamos a hablar justamente, lo tenemos como tema pendiente, de hablar todo este tipo de situaciones y si esto ha ocurrido bastante en la Argentina. Bueno, Diego, como siempre, agradecerte, director del Planetario de La Plata. ¿Todo ok por allá? Todo muy bien, todo muy bien. Esperando poder abrir cuanto Sí. antes. Bueno, me alegro, me alegro. Vamos a estar Avísanos. Les voy a avisar y, bueno, ya que me preguntás, Sí, obvio. vamos a estar en poquitos días en Tecnópolis haciendo una muestra de astronomía para todos los que quieran ir a Genial. visitar el lugar. Y ahí te visitaremos. Gracias, Diego Bagú, director del Planetario de La Plata, un amigo de la pantalla aquí de TN de Fenómenos. Nos vemos la próxima vez. Bueno, 23:48. Respondemos preguntas que la gente nos está haciendo acerca de la ola de calor. A ver, producción, mande nomás, porque hay que correr un poquitito, ¿eh? Se nos viene el calor. ¿Cómo vamos a estar la semana que viene? Insisto, prevención, mucha. Te vamos a ir repasando muchísimo de lo que justamente hay que hacer y no hay que no hacer. Cuando tenés problemas en los ojos, tenés problemas en los ojos. Mati, ¿cómo este fenómeno afectará la Sierra de Tandil y sus alrededores? Con calor. Con mucho calor. El fenómeno de la niña se debe a que el mar se enfrió 2 grados en la costa de Ecuador. Claro, desde la costa de Ecuador hacia el interior, como lo veíamos recién justamente, sí, por eso me siento de vuelta, como recién lo veíamos justamente en la pantalla. ¿Cómo va a estar en Montevideo, Uruguay, con mucho calor también? Centro-norte de Argentina, Uruguay, extremo sur de Brasil, van a ser justamente los lugares que van a ser sofocados por esta impresionante realmente ola de calor que se nos viene para esta semana. 23:49. Estamos en vivo, pleno mes de enero. Primer programa de Fenómeno. Espera que lea uno más. A ver si tenemos por ahí. Luego a la hora de calor vendrán las lluvias fuertes. Esa es una buena pregunta que nos están haciendo. Eso dependerá de la humedad. Y lamentablemente la humedad sigue sin aparecer. Por ende, quizás refresque. ¿Vieron cómo refrescó esta semana? Del lunes, martes al miércoles. ¿Llovió? Refrescó por cambio de masa de aire. Por una masa de aire que llegó de la Patagonia. Pero nunca por la lluvia. Bueno, quizás esto sea algo similar. Ojalá, insisto, cambie porque la lluvia es necesaria en un proceso de sequía que estamos teniendo. Me preocupa tanto el calor. Vivo en la zona oeste y la verdad no sé cómo sostenerse. No, tranquila, Estela, tranquila. No hay que desesperarse, ¿sí? Hay que prevenir. Cargate más de agua. Comete comidas más livianas, más frutas y verduras. No al miedo. Sí prevenir y sí mucha hidratación. Vamos a ir a la pausa volando porque se nos fue literalmente el programa del día de hoy. Hay mucho más. Tenemos una sorpresita, pero eso tras la pausa. Vamos. Pesada que es la producción con los radares. Ni en el 2020
2022 nos van a dejar en paz. ¿Qué tienen para poner radares en esta época? Y sí, es una cascada al revés. Y dicen, no, esto está truchado. Dieron vuelta la foto. La foto está al revés. No, esto es real. Cuando vos tenés un cañadón y una cascada que no tiene tanta cantidad de agua, ¿qué sucede? El viento que sopla en el cañadón, cuando se encuentra con el cañadón, sube. Y entonces hace que la cascada, en vez de producir su caída, empieza a ir para arriba, literal. Y después igual va cayendo un poco. Ve que ahí un poquito se va filtrando. Pero mucha de ellas vuelve hacia arriba, producto del efecto del viento. Y entonces hace un efecto de cascada hacia arriba. Hermoso radar, para arrancar este 2022. Y más preguntas de la gente. Rapidito, rapidito. Ola de calor, ¿cómo afecta a Mendoza? Terrible, Mendoza. Temperaturas cercanas a los 40 grados, lo que vamos a estar viviendo. Gracias, Cabrera, por decirnos impresionante cómo va a estar Ushuaia y Río Grande. Si vos querés evitar, tenés que tener plata, ¿no? Pero si vos querés evitar la ola de calor, bueno, Ushuaia y Río Grande son lugares realmente para evitarlo, porque no van a estar ni afectados, ¿sí? Porque se va a mantener con viento, con lluvia y encima quizás con un poquito de más frío de lo normal esa zona, porque van a estar ingresando los frentes fríos sobre esas regiones, que es un buen punto para ir al extremo sur. Después el resto y estará complicado, inclusive, insisto, en la costa atlántica. 5 minutitos nada más nos quedan. ¿Por qué nos quedan 5 minutitos nada más? Bueno, vamos a tener que ir a la pausa rapidito y tengo más. Tras la pausa, ahora les cuento una novedad. Dale. Último minutito y quiero que vean esto, para refrescarnos un poquito del calor que viene. Miren, los pingüinos jugando en un borde de la placa de hielo marino que puede quebrarse. ¡Ay, que se quiebra! ¡Uy, quedó uno solo! Mientras que los demás corren. ¡Apurate que se te va! Yo sé que vas a llegar. ¡Apurate que vos podés! ¡Apurate que vos podés! ¡Dale que vos podés! ¡Apurate que se rompe! No, no se puede creer. ¿Y cómo se salva y vuelve al grupo? No se puede creer. Impresionante el video, lo vemos una vez más. Fíjate, eso es porque se hizo el vivo. Se hizo el vivo, se quiso ir por el costadito, ¿viste? Se le rompió el hielo marino, bueno. Ya son las 12, sí, va a venir la viola, que tiene el especial del Cosquín Rock, que este año se va a realizar. Ya te va anticipando todos los festivales que se vienen para este verano 2022. Gracias, Galimberti. Una vez más con nosotros, un nuevo año. Y obviamente las empanadas de Mi Gusto, a Sergito, a Mechu, que también están con nosotros. Nos vamos el próximo viernes. Acordate, seguí el minuto a minuto de la ola de calor aquí en la pantalla de TN. Y el próximo viernes veremos cómo está esa situación. Que tengas un lindo fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chau.